¿Qué es la estanflación y por qué nos deberíamos preocupar? Muchas veces escuchamos hablar sobre inflación, la subida de los precios, o sobre deflación, la caída de los mismos, pero raramente se escucha hablar sobre estanflación. ¿Qué es estanflación? Es un periodo en el que el crecimiento económico es pobre, pero los precios suben. ¿Y por qué se generan estos factores? Normalmente, o porque hay un aumento abrupto de las materias primas que llevan a que la economía se desacelere, o porque los factores monetarios, que al fin y al cabo son siempre los que lideran a la inflación, llevan a que los precios aumenten, es decir, que pierda poder adquisitivo la moneda y que la economía se estanque en un crecimiento como mínimo muy pobre. Este proceso de estanflación ahora mismo no es exactamente lo que se está descontando por parte del consenso, pero es cierto que ya hay muchas economías en un proceso de estanflación y que en cualquier caso es un riesgo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Primero, porque están subiendo los precios de los bienes y servicios replicables ya desde antes de la COVID-19 por factores monetarios fundamentalmente, a pesar de que sigue existiendo sobrecapacidad en la mayoría de esos productos, ¿verdad? Segundo, nos debería preocupar porque el proceso de recuperación económica genera una visión sobre el Producto Interior Bruto equivocada, es decir, vemos el rebote como si fuese un gran crecimiento, y en realidad a lo que nos tenemos que prestar, lo que tenemos que tener más en cuenta es el crecimiento después del rebote, es decir, a qué tendencia de crecimiento de la economía nos enfrentamos. Bien, que es muy probable que en la eurozona, en Estados Unidos, etcétera, el 2022-2023 muestren unos niveles de crecimiento muy pobres con respecto a lo que ya estamos acostumbrados. Segundo, no solamente eso, sino que el crecimiento de la productividad y el aumento del endeudamiento generan un efecto de freno en la economía. Si a eso se le añade que se mantengan los agresivos estímulos monetarios y estímulos fiscales, se genera como un efecto triple shock. Es decir, por un lado, la economía no termina de tomar el crecimiento potencial que esperábamos y a la vez los precios se mantienen elevados. Y esta inflación no significa que los precios suban un 20% y la economía crezca cero o que decrezca. No, esta inflación puede ser perfectamente que la economía crezca un 2% y los precios un 3%. Por lo tanto, debemos prestar atención a eso. ¿Por qué? Primero, porque los consumidores salen muy perjudicados. Se pierde poder adquisitivo de los salarios reales, se pierde capacidad de compra y porque además no suben los salarios reales ni muchísimo menos la productividad como debería. Segundo, porque a nivel inversor los sectores que se llaman de renta de posición y los sectores que tienen más cercanía a los gobiernos sufren por la actividad que llevan a cabo esos gobiernos. ¿Qué es lo que hacen primero? Uno, dicen que la inflación es temporal o transitoria. Dos, dicen que la inflación está empezando a reducirse. Tres, ven que la inflación se dispara y ¿qué es lo que hacen? Se presentan a sí mismos como la solución, haciendo que poniendo controles de precios. Por lo tanto, debemos ser cautelosos con este riesgo. No es ahora mismo un escenario base, pero sí es un riesgo que se está teniendo en cuenta por muchos economistas. Muchas gracias.